gracias a Dios por esta oportunidad que una vez más me ha dado para estar aquí delante de su pueblo, para compartir su palabra. Y también gracias a mi pastor por la confianza que tiene en mí para permitirme estar aquí. Y quiero que esta mañana, hermanos, que no perdamos la comunión con el Señor, que mantengamos este contacto que tenemos con el cielo. Y quiero que estáis muy atentos de la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana, porque será de edificación para cada uno, porque esta palabra me ministrará primeramente a mí y seguro que le ministrará también a ustedes. Así que por favor quiero rogarles que presten mucha atención en los versículos que vamos a dar y las explicaciones que iremos hablando. Quiero que abra sus Biblias conmigo primeramente, porque son 3 versículos que vamos a empezar a leer en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 7. Ageo 1, 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El siguiente versículo, Efesios 5, 15 a 17. Efesios 5, 15 a 17. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis. Bueno, termino hasta el 17. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a orar. Santo Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, me pongo delante de ti como un instrumento para que sea usado para tu honra y para tu gloria ante tu pueblo. Señor, yo no quiero dar nada que viene de mí, pero de ti. Quiero menguar en este momento, quiero desaparecer para que tú seas glorificado. Padre, toca los corazones de los hermanos que están aquí y los que nos están viendo por internet, Padre. Que esta palabra entra, penetra, que sea asimilada hasta el fondo de nuestro espíritu y que da su fruto en tu debido tiempo, 100 por 1, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que cada hermano que está aquí, que nos está escuchando, que nos está viendo, que no termine esta palabra, que esta persona sea igual. Padre, queremos ser un solo pueblo, porque Cristo vendrá por su novia, no por sus novias. Queremos ser esta novia de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Me costó un poquito buscar un título para el mensaje de hoy, así que al final lo que vino en mi corazón era la iglesia dormida. La iglesia dormida. Suena un poquito extraño escuchar que una iglesia está dormida. La gente puede decir, pero ¿cómo una iglesia puede estar dormida? Pero cuando se duerme una iglesia, no estamos hablando de las paredes que se duermen, no es el edificio, no son los instrumentos musicales, no son las sillas, no son los focos, no son las cámaras, ninguna de estas cosas. Los que duermen en la iglesia son los mismos miembros de la iglesia. Los que forman parte de la iglesia
ustedes y yo, los que están sentados, que escuchan la palabra de Dios día tras día, son los que duermen en la iglesia. La palabra de Dios nos dice que debemos considerar nuestra manera de vivir, debemos examinar nuestra manera de vivir, debemos despertarnos, porque Cristo no vendrá por una iglesia dormida. Las iglesias tibias son las iglesias que van a pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Son los mismos llamados cristianos que son la iglesia, que son ellos la causa de que la iglesia se duerme. Debe ser algo bien triste, bastante triste para todo cristiano, sabiendo que el evangelio le costó la vida a Cristo. Esta iglesia, Cristo formó la iglesia con su propia sangre, entregó su vida por la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia de Cristo está durmiendo? ¿Cómo es posible que podemos permitirnos este lujo de ser una iglesia dormida? Llaman a España el cementerio del evangelio. Es un título bastante duro, siendo un cristiano que vivo en España. Es que no puedo creer. La gente de fuera nos llama a este lugar, España, el cementerio del evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo aquí en España está dormida. Estamos siendo más evangelizados por el mundo que nosotros evangelizamos al mundo. Estamos más concentrados en las cosas del mundo que el mundo se ha concentrado en las cosas de la iglesia. Si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia o contra su iglesia, pues ¿cómo es posible que la iglesia de Jesucristo está dormida? ¿Cómo es posible que los mismos miembros, los cristianos que se llaman cristianos, no tienen este anhelo de buscar a Dios? ¿Cómo es posible que evangelizar es un trabajo que algunos cristianos quieren un sueldo, que el pastor le pagan para ir a evangelizar, que el pastor corran detrás de ellos para ir a evangelizar? ¿Cómo es posible adorar a Dios, que el pastor debe suplicar que levante las manos? Eso es la posición correcta de adorar a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ocurre eso? Porque la iglesia está dormida. Cristo dijo: en ese día, cuando llegará el Hijo del Hombre, habrán dos, uno será llevado. Yo quiero ser el que llevan, por eso que no quiero dormir. No sé cuál es su situación, no sé cuál es su anhelo, hermanos, pero estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos difíciles. Si la iglesia se queda fría, si la iglesia es fría, inmóvil, si la iglesia está sin ganas, completamente está dormida, eso significa que esos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos y ancianas que forman parte de esa iglesia y que profesan su fe en Jesucristo, no son lo que son. Se llaman cristianos, pero no son cristianos. Por eso la iglesia está dormida. Una iglesia dormida es una iglesia espiritualmente muerta. Es una iglesia que no se ve la mano de Dios. Yo me gozo porque aquí yo veo el mover del Espíritu Santo. Yo lo veo. ¿Alguien puede decir amén? No se ponga serio, hermana. Cristo le ama. La palabra de Dios no solamente es prosperidad. La palabra de Dios es para redarguir. Porque esta palabra a mí me duele. A mí me toca hasta el fondo de mi alma. Pero no debo complacerle a ustedes. Debo complacerle a Él que nos llamó. Él que nos llamó por su misericordia, por su amor. Así que si esta palabra le duela, significa que usted está a punto de ser cambiado. Pero si esta palabra no significa nada para usted, debe mirar donde su vida está arrugada y plancharla un poquito bien. La gente se puede congregar. La gente se congregan a veces, como dijo mi hermano Josué, no venimos aquí por obligación.
No venimos aquí porque hay un hermano que está aquí, vamos a verle para quedar con él. Cuando un cristiano tiene una meta completamente fija en su cabeza, que la iglesia es el lugar donde yo voy a adorar a Dios. Cuando venimos aquí, todas las cosas pasan secundarias. Solamente Dios que ponemos en nuestra frente. Solamente Dios. Por eso que cuando venimos aquí no debemos pensar en nada ni nadie más. Estamos aquí para adorar a Dios. Estamos aquí para glorificar su santo nombre. Por eso no debemos tener timidez, ni vergüenza, ni nada. Cuando estamos en la presencia de Dios, hay muchas personas que anhelan estar en la presencia de Dios, pero no pueden. No pueden, no es que no quieren, pero no pueden. Estamos privilegiados estar aquí. Entonces, pues, ¿por qué la iglesia está dormida? ¿Por qué el pastor debe obligar, debe suplicar, debe repetir? Cierra sus ojos, hermanos, levántase, hermanos, levante las manos, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de la mente, cuando salgamos de nuestras casas, no venimos aquí para el Señor de señores. Porque tenemos otra cosa. A ver si sale a las 2, vamos a comer la comida con los hermanos. A ver si vamos a tomar un café después. A ver si vamos a McDonald's. La iglesia de Jesucristo no puede estar dormida. Le costó la vida a Cristo. Le costó su propia vida. La gente que se llaman cristianas, que somos nosotros, debemos ser una motivación, una gran motivación para los que no son cristianos. Por eso, mientras que el motivo de congregarse no es Cristo, mientras que el anhelo que tenemos en nuestros corazones antes de salir de casa no es para alabar a Dios, mientras que no es para la honra y la gloria de Dios, esas personas o esta persona o esta iglesia permanece muerta, o esa iglesia se puede considerar como un club social o una guardería para adultos o para todas las edades. Mientras que el enfoque de los cristianos, el enfoque de la gente que entran aquí no es para la honra y la gloria de Dios, este lugar se convierte en otra cosa. La iglesia se duerme porque el evangelio de Jesucristo ha sido reemplazado por el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas personas saben del evangelio de la prosperidad? Nunca escucha nada de pecado. Solamente dinero, 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 dinero. No predican nada más. Solamente dinero. Pero en la iglesia de Jesucristo sabemos que Dios bendice. Pero la palabra de Dios dice: buscad primeramente la justicia de Dios. ¿Y qué pasará después? Las demás cosas vendrán en añadiduras. No se puede cambiar el proceso de las cosas, no se puede cambiar la orden de las cosas. Lo primero ante todo es Dios. El pastor le dijo esta mañana cuando estaba compartiendo, miramos la vida de Josué. Él estaba en la casa de Potifar. Él podía hacer lo que quería. Era el siervo más de alto rango. Podía acostarse con la mujer de Potifar, podía hacer cualquier cosa y acostarse con todas las demás sirvientes. Pero buscó primeramente la justicia de Dios. ¿Cómo pudo pecar contra su Dios? No pudo ni pensarlo. ¿Y qué pasó? Las demás cosas vinieron en añadiduras. Así debe ser la vida de cada cristiano. Primeramente, la justicia y el reino de Dios. Se duerme en la iglesia porque los miembros se han vuelto más mundanos. Se duerme en la iglesia porque el mundo se está convirtiendo, el mundo está entrando en la iglesia, el mundo está evangelizando la iglesia. Se duerme en la iglesia porque los miembros pasan más tiempo haciendo negocios en la casa de oración. Estamos profanando el lugar santo, hermanos. Eso es lugar santo. ¿Cuántas personas saben por qué Cristo tenía que coger un palito y echar a la gente de la sinagoga? Haciendo negocios en la casa santa. Entonces, ¿por qué hacemos negocios en la casa santa? Aquí es lugar de oración, puerta al cielo.
Así debe ser nuestras vidas cristianas. Se duerme la iglesia porque el mundo está evangelizando más a la iglesia que la iglesia evangeliza al mundo. Se duermen las iglesias porque los miembros no pasan tiempo escudriñando la palabra. Si yo estoy predicando cualquier cosa, ustedes no pueden aceptar cualquier cosa sin confirmarlo aquí. Debemos ser como los cristianos deberían. No aceptamos cualquier cosa que alguien nos dice si no es palabra de Dios, que sea anatema, que sea rechazada. La palabra de Dios no se interpreta personalmente. La Biblia se interpreta a sí misma porque es el Espíritu de Dios que lo escribió. Esta palabra fue inspirada por Dios misma. Así que no podemos aceptarla. Por eso la iglesia se duerme, porque nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, no estudiamos, no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Seguro que sabemos toda la programación de la liga, de la Champions, de las nuevas series que han salido y de todas las demás cosas. No es malo, hermanos, ver la televisión, que nadie le engañe. Pero lo que es malo es poner la televisión primero antes que Dios. No es malo jugar a fútbol, que nadie le engañe, o ver al fútbol. Lo que es malo es poner primeramente a usted, el yo, antes que Dios. Cuando Dios es primero en sus vidas, no hay nada que es imposible en su vida. Yo lo puedo confirmar. Pero cuando ponemos a otras cosas primeramente en nuestras vidas, en vez de sacrificar 2 horas estudiando la palabra, preferimos a veces entregar esas 2 horas para ver una película. Y cuando llega la hora de estudiar la Biblia, ya tenemos sueño, bostezando tanto que no podemos ni aguantar 5 minutos. Eso me ocurría. Por eso tenía que pedirle al Señor: la televisión en mi casa se olvida. Si no, no estudio la palabra. No estudiaba. Podía ver la tele todo el día y a la hora de estudiar la palabra estoy durmiendo así. Oraba 5 minutos porque no podía aguantar el cansancio después de ver la tele. La iglesia está durmiendo porque estamos poniendo primeramente otras cosas que Dios. Se duermen las iglesias porque no hay más jóvenes como Timoteo, no hay más jóvenes como David, no hay más jóvenes como Jeremías, ni hay jovencitas como María. ¿Dónde están todas o todos? Se han ido al mundo. No hay más David, no hay más María, no hay más Jeremías. ¿Qué significa? Que no existen. Existen, hay, pero cuando tenemos una preferencia en nuestras vidas, esos anhelos, este David, este Jeremías, esos hombres de Dios que llevamos dentro salen. Pero mientras estamos ahí llenando nuestro espíritu con las cosas mundanas, así vamos menguando espiritualmente. ¿Dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están los Pablos? Gente que entregan su vida por la buena causa. ¿Dónde están los que viven de la palabra de la cruz y por la cruz? ¿Dónde están los que tienen hambre de Dios como David? ¿Dónde están los que defienden el evangelio con sus propias vidas como Esteban? Hoy en día hay hombres llamados cristianos que son infieles a sus esposas, y esposas que se llaman cristianas que son infieles a sus esposos. Suena raro, ¿no? Pero sí que existe. Hay así bastantes. Por eso que la iglesia de Cristo duerme, porque hay fornicación, adulterio y todos los demás pecados que Dios aborrece. Hay adolescentes y jóvenes que son desobedientes a sus padres, que fuman, que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Hay jóvenes que pasan más tiempos jugando a videojuegos, pasan más que pasar tiempo con la palabra de Dios. Por eso muchos a veces se preguntan: ¿por qué Dios no obra en mi vida? ¿Por qué la gente dejan de seguir a Cristo? Es por nuestros testimonios, hermanos. Nuestras vidas, como dijo el pastor, los cristianos viven en una casa de cristal. Todo mundo nos miran. ¿Por
qué alguien debe convertirse si nosotros no estamos convertidos? Somos solamente convencidos. No podemos ser convencidos y obligando a alguien de ser convertido. Debemos ser convertidos para poder hablar a alguien para que sea convertido. Si no, seremos todos cristianos convencidos. El diablo mismo está convencido que Cristo es el Hijo de Dios. El diablo mismo está convencido que su lugar final es el lago de fuego, pero no está convertido. Debemos marcar esta diferencia, que no solamente somos cristianos convencidos, pero somos cristianos convertidos. Eso es un cristiano, eso es un verdadero hijo de Dios. Todo lo que ocurre ahora, hermanos, todo lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día, en las iglesias hoy en día, ocurrían antes, eso sí, pero no tanto como ahora. Por eso los apóstoles, Pablo y los demás apóstoles, escribieron cartas a las iglesias, dándole una vida cristiana a seguir. Nosotros tenemos esta dirección aquí. Tenemos esas cartas. Debemos seguir la palabra de Dios para que haya avivamiento en la casa del Señor. No ocurre de un día al otro. Para que haya un gran líder es un proceso. Para que haya avivamiento en la casa de Dios es un proceso. Pero ¿dónde empieza todo? En nuestras casas. El cambio no empieza aquí, donde los hermanos no te ven, donde las hermanas no te ven. Las decisiones, las palabras que salen de tu boca es lo que determina quién eres de verdad. Pero ahora nosotros estamos viviendo en los momentos más difíciles, pero tenemos a la palabra de Dios. Ageo 1:7 nos avisa de examinar nuestras vidas, de mirar nuestras vidas, de considerar nuestro estilo de vida, de examinarnos a la luz de la palabra, para que cuando Cristo venga no nos pille por sorpresa. Dios es un Dios justo, tan justo que nos dice tal cual. Si no fuera un Dios bueno y justo, nos hubiera dejado a nuestra suerte así. Pero nos dio esta palabra para que podamos vivir conforme a ella, para que no nos pille a la llegada de Cristo por sorpresa. Así que, hermanos, cada uno examine su vida, cada uno mire su vida. ¿Estás dormido? No se acabó aún. Hay esperanza para mí, como hay esperanza para ti. Yo anhelo más de Dios ese 2014. Mi anhelo es buscar más de Dios. Y me gocé el otro día que estaba hablando con otro hermano que es nuevo en Cristo también, que se congrega aquí, y me dijo que su anhelo también era buscar más de Dios en 2014. Así le dije a Dios, gloria a Dios, porque cuando hay dos, tú también te fortaleces. Y si pueden agregarse más hermanos y hermanas de buscar más de Dios, ¿por qué no habrá un avivamiento? ¿Por qué no se derramará la gloria de Dios aquí cada día, cada día? Quizás habrá cultos de lunes a lunes, de domingo a domingo, pero la iglesia debe despertarse de su sueño, debe considerar, debe aceptar su situación, debe aceptar que las cosas no van bien, algo debe cambiar. Pero mientras tapamos este cambio con orgullo y otras cosas, no puede haber cambio. Hay cambio solamente, escuchen bien, para que haya cambio, la primera cosa es reconocer que hay un problema. Para que haya cambio hay que reconocer que hay un problema. Yo sé que hay un problema en mi vida, que no busco tanto a Dios como debería buscar. Reconozco. ¿Y qué más ahora? Debo ponerme manos a la obra. Pero ser que Él que empezó la obra en mí lo irá perfeccionando hasta llegar al final. Y Él que empezó la obra en mí es la misma persona que empezó la obra en ustedes. Si ustedes tienen este anhelo, Él lo hará. Si tenemos todo este anhelo, qué bomba espiritual habrá aquí cada día.
Es que no habrá, quizá los bomberos tendrán que dormir ahí fuera cada día para apagar el fuego espiritual aquí dentro. Será tremendo, hermanos. Pero debemos animarnos, debemos despertarnos de este sueño. ¿Cómo podemos ser una iglesia despierta? ¿Cómo podemos ser individuos cristianos que están preparados para recibir a Cristo? Quiero que presten mucha atención en eso, por favor. El primero, mirando con diligencia cómo andamos y comportarnos como es digno del Evangelio. Eso es el primer paso. Para que la iglesia de Jesucristo se despierta, para que mi vida cambia, para que su vida cambie, debemos mirar con diligencia cómo andamos y cómo nos comportamos. Si es digno del Evangelio o no es digno del Evangelio. Hay muchos jóvenes aquí que son rebeldes, bastantes, en muchas formas. Quizás una rebeldía más educada, lo pongo así, porque no se ve mucho, es dentro, en casa, con los papis, y hacia afuera son diferentes. Pero créanme, le voy a decir una cosa: ¿dónde acaba su rebeldía? El mío saltaba como 10 pasos antes de empezar, pero Dios obró en mi vida. Dios cambió mi vida. Él sigue cambiando mi vida. Hay personas en mi familia que si me ven aquí, si entran ahí y me ven aquí, se van a desmayar. Ni lo van a creer. Le estoy diciendo, joven, si eres un joven desobediente, escucha bien. Dios puede cambiar tu vida. Solamente si tú lo quieres. Dios puede transformar tu vida. Puede hacerte un ejemplo entre tus amigos. Dios puede darte, si sacabas malas notas, Dios puede darte buenas notas. Pero tú estudiando, no por un acto de magia así. Voy a dar un corto testimonio de lo que me ocurría. Cuando llegué aquí en España, mi idea era trabajar y ganar dinero. Pero cuando el Señor tuvo misericordia de mí, cuando me convertí, ya estaba en la universidad, había decidido estudiar. Estudiaba relaciones públicas y marketing. Era bastante difícil para mí porque yo toda mi vida, bachillerato, estudié bioquímica. Así que eso era algo nuevo, diferente, bastante extraño. Así que encima llegué 3 meses tarde a la universidad porque me matriculé tarde. Necesitaba tiempo para pensar. Pero hermanos, créanme, mis notas, mi esposa es testigo, la universidad puede testificar sobre eso. Cuando yo no era cristiano, mis notas no eran tan buenas. Pero cuando yo fui cristiano, cuando me convertí, puse a Dios primero antes mis cosas. En clase yo no me mezclaba más con los chicos que iban a tomar. Mi vida cambió completamente y mis notas cambiaron. Me pusieron presidente de la delegación de los alumnos de mi universidad. No lo pedí, no hice nada. Dios honra a los que le honran. Jóvenes, si ustedes ponen a Dios primeramente en su vida, Él puede cambiarle. Pero ¿cómo puede ser? La primera cosa, mirando con diligencia cómo andamos y comportándonos como es digno del Evangelio. Podemos ver eso en Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Así debemos andar en nuestras vidas como jóvenes, no como necios, sino sabios. El testimonio de un cristiano tiene mucho que decir de cristiano. Ser sabio en la vida es lo que nos aconseja de hacer la palabra de Dios en Colosenses 4:5. Y Efesios 5:1 dice que debemos ser imitadores de Dios. Nadie dice amén en eso. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor, hermanos. Siéntase, por favor. No se ponga tan serio.
Que Dios le bendiga. Efesios 5:1 dice que debemos ser imitadores de Dios, debemos ser imitadores de Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es la vida de un cristiano. Miren sus vidas. ¿Estás siendo imitador de Dios? Estás demostrando que eres un hijo de Dios, intentando de vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es una pregunta en el aire para cada uno. Debemos tener una vida ordenada, de mucho amor, no de ir de cualquier manera y haciendo cualquier cosa. Siempre debemos tener en mente quién somos, que somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. Nuestras vidas como cristianos es una gran herramienta de evangelizar. Es muy importante que vivimos una vida santa. Es muy importante que anhelemos ser diferente. Es muy importante que nos esforcemos vivir conforme a la palabra de Dios. Porque muchas veces no hará falta evangelizar a alguien. Te preguntarán: oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué tomas todo a la ligera? ¿Por qué nunca te enfadas? ¿Por qué siempre sonriendo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, he aquí todo está hecha nueva. Así debe ser la vida de un cristiano. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando miramos cómo andamos, nuestras vidas como cristianos es una gran herramienta para evangelizar, queridos hermanos. Marcando la diferencia donde estamos, nos abrirá muchas puertas para la honra y la gloria de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces usted puede estar en un lugar donde nadie le quiere, o donde no quieren a nadie, pero siendo cristiano, Dios le da un favor especial. Hay personas seguro que pueden testificar que su jefe le quiere sin que ellos le entiendan por qué. A mí nunca me dan los sábados festivos, pero hay veces desde que me convertí, hay algunos sábados que cuando lo pide a mi jefa, no sé, Señor, le toca, chup, ella me deja un sábado libre. Algunos. Pero me considera más ahora que antes. Antes yo era rebelde en mi trabajo. Yo era presumido en mi trabajo. Yo era cabezoso en mi trabajo. Yo hacía las cosas como a mí me daba la gana. Y eso no le gustaba a mi empresa. Pero yo puedo testificar, no hace falta que mi jefa lo diga, pero yo puedo testificar. Hay algo en mí que noto que no me permite hacer las cosas que yo hacía antes. Así debe ser nuestras vidas, cada uno de nosotros. El segundo paso, ¿cómo podemos ser una iglesia despierta? Es aprovechar bien nuestro tiempo. Efesios 5:16 nos dice igual. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nunca debemos olvidar esto, que siempre estamos viviendo en los últimos días, que siempre Cristo puede llegar en cualquier momento. Por eso muchos cristianos piensan que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, donde quieren. Pueden hacer cualquier cosa que quieren con sus vidas. Esa es una mentira del diablo. Y un cristiano tiene sus vidas marcadas ya. Cualquier persona, siendo cristiano o no cristiano, nuestras vidas ya están marcadas. Pero todo depende de nosotros, cómo le vamos a vivir. Tribulaciones tendremos, días malos tendremos. Hermanos nos traicionarán. Padres, madres, amigos, amigas, compañeros de trabajo, tendremos problemas con ellos. Pero caer de la gracia de Dios depende de nosotros. Si tú caes de la gracia de Dios, si tú quieres apartarte del Señor por tus problemas, eso depende de ti, no depende de Dios ni de nadie. Tenemos el libre albedrío, hermano, de decidir si nos caemos, si sigamos la palabra de Dios o no sigamos la palabra de Dios. Muchos cristianos piensan que pueden hacer lo que quieren con sus vidas, pero eso es una mentira del diablo. Colosenses 4:5 nos avisa que la importancia de nuestro tiempo es fundamental. Nuestro tiempo debemos aprovechar de nuestro tiempo bien. Porque podemos decidir que vale, hoy no voy a leer la Biblia, voy a ver la televisión y después de 2 horas voy a leer la Biblia. Quizás después de 2 horas el pastor te llama por algo
urgente. Y 3 horas después, cuando termina, otra hermana te llama para quedar, para tomar algo. Y después te llaman el jefe y después, al final del día te encuentras en casa a las 12 a las 12 de la madrugada, rendido, a punto de dormir, porque tienes que madrugar a las 6. ¿Qué has hecho con tu tiempo? Has pasado más tiempo con las cosas del mundo, con tus propias cosas, que dedicar a menos un poquito de tiempo para el Señor. Por eso el pastor ruega, ha siempre estado rogando desde que llegué en esta iglesia, a los hermanos que viven por aquí cerca, que si puedes estar aquí a las 6 de la madrugada, venga para orar. Venga. También puedo rogar a los hermanos que no pueden venir aquí, que sí en sus casas pueden despertarse a las 5:30 para orar por los hermanos que vienen hacia aquí. Hazlo. Amén. Hay hermanos que salen de sus casas a las 5:30 para venir a estar aquí a las 6. Pero nosotros, como no podemos, ¿por qué no podemos levantarnos a las 5:30 también y empezar a orar de las 5:30 al menos hasta las 6, o cuando podemos parar hasta las 7 o las 6 como queremos, pero cubriendo los hermanos con la sangre de Cristo para que el Señor los lleve aquí sanos y salvos, porque cada día están aquí clamando por el pueblo? Es nuestro deber. Como cristianos es nuestro deber cubrir las espaldas de nuestros hermanos en oración. Debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo libre que tenemos para la gloria de Dios. Cada oportunidad que se presenta, hermanos, cada oportunidad que el Señor ponga en su camino, aprovéchalo para compartir la palabra de Dios. Cada oportunidad es primordial. Usted no sabe, quizás es esta persona que Dios ya ha preparado, que hoy es tu día de salvación. Pero cuando te llegue a ti, tú empiezas a hablarle de negocios y de negocios y de negocios y de negocios, y la persona al final ni quiere de tus negocios, ni quiere saber nada de ti, y se va y pierde la oportunidad de escuchar la palabra. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos. Yo conozco a un hermano que en su negocio, mientras que está trabajando, está evangelizando. A veces cuando hablo con él, escucho los testimonios que él da de las personas que ha conocido. Me anima a no perder mi tiempo solamente hablando de cosas que no glorifican a Dios. Hermanos, hay personas que buscan a Dios. Debemos copiar eso, no solamente las cosas malas. Tenemos un pastor que es un hombre de oración, un pastor que nos reta cada día. ¿Por qué no podemos anhelar retarle también? Es importante tener tiempo libre para sus cosas personales. Es muy importante. Pero nunca debemos olvidar que necesitamos tiempo para el Señor. Nunca. El tercer punto, debemos anhelar saber cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero creo que hay una equivocación ahí. Pero hay mucha gente en el mundo que sí saben que son cristianas. Hay mucha gente, aceptan la idea que son cristianas, pero si les pregunta ¿por qué estás aquí? No pueden ni contestarte. Hay personas en el mundo que ni saben el propósito por qué están aquí en la tierra. Hay muchas personas que dicen que son descendientes de un mono o vienen de una evolución de mono. Yo no soy ni mono ni parezco a un mono. Yo no soy ni evolución, soy creación de Dios. Y yo lo dijo y lo diré siempre. Y le voy a repetir, yo soy creación de Dios. Dios tomó su tiempo para crearme. Significa que yo soy valioso para Él. Dios tomó su tiempo para crearle a ustedes. Significa que sois valiosos. Cada persona tiene un propósito. Dios hubiera pasado ese tiempo, en vez de crearle a usted, ya sea un perro o un mono o un árbol precioso o una flor. Dios es el gran creador.
Dice que los querubines a su alrededor, algunos tienen caras de leones, caras humanas, caras de esto. Es impresionante. A veces me siento y alucino como las ideas que Dios. Es por eso que Dios dice que sus ideas no son como la nuestra. De la manera que el cielo es alto de la tierra, así son sus caminos. Es impresionante. Así que si Dios tuvo que tomar su tiempo, ponerle el bracito tan bonito que usted tiene, las piernas, los ojos azules, verdes, grises, significa que ustedes son importantes para Él. Así que si sabemos que somos importantes para Dios, debemos esforzarnos para vivir una vida que le glorifica a Él. Hay personas que creen que son de evolución, que evolucionan siendo un mono, o personas que no tienen ni esperanza de mañana, personas que no saben ni qué vendrá de su vida mañana. Pero nosotros como cristianos sabemos quién somos y hacia dónde vamos. Sabemos quién somos y hacia dónde vamos. Así que eso es la esperanza que tenemos. Eso es donde nosotros nos agarremos. Porque esta salvación está más cerca que antes. Cada día esta salvación es más cerca que antes. Algunas personas dicen que no se puede perder la salvación. Yo con el hermano Dante nos batallemos sobre eso, buscando versículos y versículos, preguntando a otros hermanos y batallando sobre eso. Y le dije al Señor que basta ya no pregunto más. Si no me lo revelas en tu palabra, ya me quedo así. Me salió aquí la palabra de Dios, hermano. Mientras que escudriñamos la palabra de Dios, sabremos muchas cosas que no vamos a aceptar. No podéis aceptar lo que yo predico si no es palabra de Dios. No podéis aceptar cualquier cosa. No son como los católicos que parece que lo prohíben estudiar la palabra de Dios, porque lo que dicen el cura es lo que dicen el cura, es puro, es santa y está. Debemos ser como los cristianos de Berea, que escudriñan la palabra de Dios por cada cosa, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Pero mientras que sigamos aquí en la tierra, cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en su vida. Pero si no escudriñamos la palabra de Dios, seguiremos viviendo en la oscuridad. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:10 que oremos al Dios vivo, que se haga su voluntad en la tierra. Cuando se haga la voluntad de Dios en la tierra, todos nosotros sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Que se haga la voluntad de Dios donde sea que estamos. Debemos saber, aprender, queridos hermanos, a ser sabios, porque hay mucho en Dios de lo que pensamos. Hay mucho más cosas en Dios. Dios no es solamente lo que podemos imaginar con nuestras mentes. Dios es más allá que nuestras mentes. Pero ¿cómo podemos saber más de Dios si no anhelamos saber más de Él? Si no nos esforzamos para saber más de Él. Por eso 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo, porque es su voluntad para con nuestras vidas. Pasa lo que nos pase. Nos ha traicionado un hermano, Dios sabe por qué. Es para que te fortalece. Te ha hablado mal tu jefe, Dios sabe por qué. Es para que reparte el amor que tú no tienes. Cada cosa que ocurre en la vida de un cristiano no es por casualidad, es un propósito. El cuarto es, debemos ser llenos del Espíritu Santo, que es Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debe ser el anhelo de cada cristiano. Debe ser el mayor deseo de un cristiano después de haber recibido a Cristo. El Espíritu Santo es el único que conoce las cosas de Dios, como dice 1 Corintios 2:11. Así que si anhelamos que se cumple la promesa de Cristo mencionada en Hechos 1:8, es posible no solamente saber cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas, pero también tendremos el poder en el nombre de Jesús para ser testigos
de la majestad de Dios y de su grandeza. Pero debemos tener mucho cuidado, hermano. No todo espíritu es de Dios. Podemos anhelar ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo sabes si el espíritu que tú tienes es Espíritu Santo o es el espíritu del anticristo? Solamente eso tiene la respuesta. Por eso la palabra nos aconseja. Cristo nos dice, hay que escudriñar la palabra. Debemos leer esta palabra, hermanos. Aquí hay sabiduría. Aquí podemos conocer cuál es el camino correcto a tomar. También debemos tener mucho cuidado, porque no todos los espíritus son de Dios. Primero de Juan 4, de 1 a 3, nos avisa que el espíritu del anticristo, y a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Como cristianos debemos tener mucho cuidado, porque no todas las manifestaciones que nosotros vemos son manifestaciones del Espíritu Santo. No todas, escuchen bien, hermanos, no todas las manifestaciones son manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, sabemos que cuando el apóstol Pablo puso las manos sobre los nuevos creyentes que habían creído, hablaron en nuevas lenguas, profetizaron. Así que cualquier espíritu que no cualquier espíritu que no da gloria a Dios, cualquier espíritu que no honra a Dios, no es el Espíritu Santo. No es porque alguien, porque muchas veces se lo ve por por algunas páginas del internet, te quedas de verdad asombrados, porque hay personas que dan vueltas así en el suelo, andan como serpientes, corren con la barriga, hacen sonidos como perros, gritando, y llaman esto la unción del Espíritu Santo. Yo le llamo el desorden del diablo. Eso no puede ser la llenura del Espíritu. Servimos a un Dios ordenado. Servimos a un Dios poderoso. Un Dios que no lo podemos comparar con el perro. Un Dios que cuando nos llena con su Espíritu Santo no debemos ser como animales. Un Dios que cuando nos llene con su Espíritu Santo, lo que salga de nosotros son alabanzas, no risas. Hermanos, no todo espíritu es de Dios. Como cristianos debemos tener mucho cuidado. No olvidar que el mismo diablo puede aparecer como ángel de luz, o que los demonios pueden manifestarse en alguien y nosotros pensamos que es la manifestación del Espíritu Santo. El quinto punto, amarnos unos a otros en el amor de Dios. Eso es un punto bastante difícil a veces para algunos cristianos. ¿Sabéis que una de las personas que saben fingir el amor son las personas que van a la iglesia? ¿Lo sabían eso? No hablo de los cristianos, hablo de las personas que van a la iglesia. Saben fingir que Dios te bendiga. Hermano, qué chivo. Fingimos mucho que amamos a los hermanos. Fingimos mucho que estamos viviendo unidad. Pero como dijo el pastor muchas veces, parar los grupitos, uniros, un equipo unido en el Señor, el diablo ni se preocupa para ir ahí porque sabe que no puede vencerlo. Pero mientras que vamos haciendo grupitos, mientras que vamos creando enemistades, mientras que vamos creando celos, contiendas, odios, estamos invitando a muchos espíritus que no son de Dios para manifestarse en la iglesia y para que no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Vamos a leer en Efesios 5, 19 y 21. Efesios 5, 19 y 21. Efesios 5, 19 y 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 21. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. El amor sincero, hermano, el amor ágape, que es el amor de Dios, tapa multitudes de faltas. Cuando usted ama a su hermano, no puede ver su imperfección, no mira las cosas malas que hace. Lo que intentaría hacer es orar por el hermano, no criticar el hermano. Lo que haces cuando amas a un hermano es motivar al hermano, no hablar mal para que se desanime el hermano. El amor de Dios cubre multitudes de falta. El amor trae unidad al pueblo. El amor no fingido es lo que el pueblo de Dios debe practicar. Hacer descender la presencia de Dios cuando hay verdadero amor. Los que viven en el amor viven en Dios y Dios en ellos. De eso podemos reconocer quiénes son los hijos de Dios, porque tiene el amor verdadero. Es lamentable ver entre los mismos que se profesan cristianos contiendas, odios, divisiones, chismes, hermanos que buscan las caídas de otros hermanos. ¿Cómo puede ser manifestada la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser manifestada la gloria de Dios si la única cosa que podemos hacer en vez de levantar a un hermano es apoyarnos sobre él para que se caiga? No se puede manifestar la gloria de Dios en lugares así. No podemos ser cristianos carnales o mundanos. No podemos estar viviendo en odio, hipocresía, celos, envidia, contiendas y muchas otras cosas y esperando que Dios nos va a bendecir. La Biblia nos dice que Dios no contesta las oraciones de los impíos. Debemos combatir en unidad por la fe del Evangelio entre nosotros. Por unidad debemos ser solamente un solo equipo. La iglesia de Cristo. Mira, me asombro porque una de las cosas que me preguntaba es ¿por qué los evangélicos siempre alzan su voz cuando oran? Yo no era evangélico antes. Es que vaya locura, ¿no? Porque siempre gritan. Dios no es nervioso. Seguro que le van a dar un paro cardíaco si gritan tanto. Pero yo no sabía de eso, hermano, porque yo era necio, no sabía nada de la palabra de Dios, no la había escudriñado. Pero cuando escudriñé la palabra de Dios, cuando Pedro y Juan fueron atacados por los sanhedrines porque habían sanado a un hombre paralítico en la entrada del templo, que el paralítico le pidió, le pidió algo de dinero y le dijeron que no tenía. Pero le levantaron, y en el nombre de Jesús lo que tenemos es damos, levántate y caminar. El hombre empezó a andar. Recibieron persecuciones, volvieron a contar a los demás hermanos. Y ahí me asombré porque la palabra no dice que los demás hermanos se quedaron cada uno en su rincón orando. No, unánimes alzaron la voz, gritaron, oraron la voz. Parece que nadie le está entrando esto como a mí. Sonríe que Cristo le ama, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Cuando el pastor nos dice de alzar nuestra voz y glorificar a Dios, no es porque el pastor le gusta el ruido, es porque es bíblico. Cuando el pueblo se une en un solo sentir y alzan su voz, Dios que conoce, que escudriña los corazones de los hombres, sabe lo que cada uno tiene en su corazón. Ahí Él obra. Dice que el lugar donde ellos estaban reunidos tembló. Sintieron la presencia de Dios. Eso es asombroso. No sé si alguien podrá aguantar aquí si un día estamos orando y todo el edificio empieza a temblar. Yo no me moveré de aquí nunca más. Aquí me quedo y dejo el trabajo y me quedo aquí, porque se moverá cada día mientras que yo estoy aquí. Así que somos aliados como cristianos, no enemigos. El enemigo que tenemos es el diablo, no tu hermano, no tu hermana. La unión hace la fuerza, porque un reino dividido nunca podrá aguantar de pie. Será derrotado con cualquier mínimo ataque del adversario. Amados hermanos, debemos aprender a amarnos. Debemos aprender a ser sinceros. Si yo tengo algo contra ti, hermano, por favor,
No me salude por el pasillo con una sonrisa falsa. Venga a verme. Dime lo que, hermano Alex, hiciste esto tal día y no me gustó. Y te lo prometo, hermano, te lo dijo la verdad. Delante de los hermanos le voy a pedir perdón. En público, en privado, como usted quiera. Pero para que haya paz, para que el diablo sea avergonzado. Y yo lo dije, hermanos. Que la gloria sea para Dios. Porque muchas veces ignoramos esta parte de nuestras vidas. Si mueres con rencor en tu corazón, no importa cuántos diezmos has estado dando, ofrenda, unido podemos, lo que sea, no vas arriba, vas abajo. El que no perdone, Dios no puede perdonarle. Eso es primordial. Ignoramos eso a veces, pero eso es importante. Si hay alguien aquí que yo le he ofendido delante de todos, le pido perdón, de verdad y de corazón. Debemos ser agradecidos. Ese es el séptimo punto. Número 6. Debemos ser agradecidos a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Porque muchas veces olvidamos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos arrodillemos y vamos pidiendo, Padre, quiero esto, quiero un trabajo, pero que el sueldo sea 1,200 y que no me quita tanto de impuestos, que cuando llega la declaración de renta no haga eso. Padre, yo quiero un hijo, ojos azules, o quiero un marido que tiene la melena corta, que sea un hombre de oración y todo. Wow. No hemos agradecido a Dios lo que nos dio ayer. Ni hemos tenido tiempo para darle las gracias porque estamos en su presencia. Debemos aprender a ser agradecidos, hermanos. No podemos ser personas que piden solamente a Dios. Debemos darle las gracias. Por eso que este momento de adoración que el pastor ha cambiado es, quizás cuando usted está sentados allá atrás no lo siente, pero aprovecha un día, siéntate aquí enfrente. Es diferente aquí enfrente. Porque cuando estás adorando no hay nada que te distrae. Por eso que el pastor suplica que mejor acércase más adelante, cerca del altar. No es para que, no quiere que la gente se escape. Mientras que estamos más cerca unos al otros, este calor, estás ahí adorando y sientes al hermano a tu derecha adorando también, y escuchas la hermana a tu izquierda adorando, y te pregunta, ¿por qué no voy a adorar? Debemos aprender a ser agradecidos a Dios, hermanos. Es primordial, es importante en nuestras vidas. Por salvarnos de la ira de Dios, debemos darnos un amor especial hacia Él. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero la paciencia de Dios para con nuestras vidas tiene un punto. No hay arrepentimiento en la tumba. Mientras que sigamos vivos, mientras que tenemos el aliento que tenemos, debemos aprovechar cada tiempo en nuestras vidas. Quiero aprovechar ese tiempo para hablar sobre a los adolescentes y a los jóvenes. Sois el punto de tiro, o digamos el punto de mira del diablo. El diablo, si no puede con vuestros padres, tendrá que buscar el medio más débil, que son los niños de casa. Vuestros padres buscan a Dios, quizás pasan horas orando, suplicando, clamando por vosotros, pero si vosotros no ponéis de vuestra parte, sois el blanco del diablo. Debéis aprender de no tomar en cuenta vuestra juventud. Debéis aprender a despojaos de los deseos de los jóvenes. No es porque tus amigas tienen novios que tú debes tener novio. No es porque tus amigos tienen novias que tú debes tener novio. No es porque tus amigos toman, fuman, que tú debes hacerlo. Si somos cristianos, debemos marcar una diferencia. Somos padres. Padres, es difícil ser padre. Antes no lo sabía, hablaba mucho cuando yo no era padre. Que mira a este niño,
ahora me ha tocado. No es fácil ser padre, tampoco es imposible ser padre. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, debemos seguir orando por nuestros hijos, no desanimarnos. Son rebeldes, demasiado rebeldes. A veces tenemos ganas de hacerles desaparecer, pero si desaparecen 2 minutos después, vamos a pedir a Dios que vuelvan, porque les amamos con todo nuestro corazón. Daremos nuestras vidas por ellos, aunque son muy, muy rebeldes. Aprender a amaros, padres, que vuestros hijos no os ven discutir siempre. Eso es un mal ejemplo para una casa. Escondeos en la habitación, bajar la voz, discutir todo lo que queráis, pero no con las manos. Y después salir sonriendo de verdad, no fingiendo, arrepentidos, y seguir viviendo. Maridos, no es fácil ser marido, porque a veces tenemos unas esposas que siempre quieren tener razón, pero damos gracias a Dios que son mujeres de intercesión, son mujeres que oran mucho por sus maridos, y en escondidas lo hacen mucho, aunque nunca lo admitirán delante de ti que se han equivocado, pero son la pareja idónea que Dios nos ha dado. Mujeres, nosotros los hombres somos bastante cabezotos, somos duros de servir a veces, cabeza dura, pero aunque no demostramos lo que sentimos, no significa que no sentemos lo que no demostramos. Dios, que es nuestro creador, nos ha unido todos aquí como un solo pueblo. Querido hermano, el pastor está pidiendo, es mi anhelo, y sé que es el anhelo de cada uno de vosotros. Debemos crecer, debemos ir a otro nivel. Hay hermanos que dejan la iglesia por emoción, no porque han querido, o no porque el Señor les ha hablado, por emoción o por haber sido convencido o llevado. Yo quiero dejar esta iglesia un día cuando he empezado a escuchar una doctrina de demonios, pero doy gracias a Dios que nunca le voy a escuchar, nunca le he escuchado. Nunca he escuchado doctrinas de prosperidad en esta iglesia, así que yo no tengo motivo de pensar, pero yo he sido bendecido en muchos de vosotros, así que quiero suplicarle que la oración en este año 2014 que sea primordial en nuestras vidas, que clamamos por esta iglesia, que clamamos por unos a otros, que nos esforzamos a olvidar de nuestras diferencias, que cuando saludo a un hermano que sea un saludo de amor, de sinceridad, cuando saludo a una hermana que sea un saludo de amor y de sinceridad. Dios va a hacer grandes cosas en su pueblo, pero mientras que sigamos unánimes, eso ocurrirá. Un reino dividido nunca permanecerá de pie. Que Dios le bendiga.